Ante una inédita acción promovida por el ministro de Hacienda para obtener de la Corte una sentencia de certeza constitucional sobre la legalidad de la enmienda de la emisión de bonos soberanos que se había suscitado la semana pasada, como también en su momento sobre el discutido tema de la reelección presidencial. De vuelta se puso, digamos, en una especie de debate si la citada figura de certeza constitucional existe o es un invento. Y permítanme ser directo en mi alocución y decirles que esta figura de certeza constitucional no existe en nuestro ordenamiento jurídico. No existe ni en la Constitución, por un lado, y mucho menos en el Código Procesal Civil, como mencionan nuestros ministros o como sostienen nuestros ministros de la Corte Suprema de Justicia, mediante el acuerdo que han dictado número 85, ¿verdad? Acuerdo y sentencia número 85, que ha dado lugar a la acción de certeza constitucional que fuere promovida por el ministro de Hacienda Santiago Peña. Cuando la certeza constitucional es un procedimiento que, por cierto, no figura entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Y quizás algunos disientan con esta postura que mantengo, y de hecho que hemos discutido varias veces con algunos colegas, con algunos amigos, sobre la viabilidad de esta figura tan cuestionada. Aunque existen varias posturas, varios juristas inclusive, que sostienen dicha postura, pero recordemos que si bien por naturaleza es la Corte la que interpreta la Constitución y, digamos, admite una consulta constitucional acerca de las normativas constitucionales, valga la redundancia, valga la aclaración, pero esta está determinada solo para temas judiciales. Es decir, dentro de un marco de un litigio judicial, como lo han hecho varios jueces en su momento, ¿verdad? Y esto atendiendo, repito, a que la Corte es un órgano jurisdiccional que no puede en ningún caso, resolver meras consultas que no se susciten dentro de un juicio controvertido. Que si bien el derecho a peticionar, establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución Nacional, podría de cierta forma dar un sustento jurídico a la acción promovida por Santiago Peña, ministro de Hacienda, atendiendo a que el derecho, podríamos decirle que es un derecho de petición que corresponde a todos los ciudadanos como principio fundamental de la igualdad. Pero aún así no alcanza dicho fundamento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión. Dejo de lado esta hipótesis por cualquier duda que pudiera existir. Y volviendo a la figura de la certeza constitucional, por dar un ejemplo a modo de, digamos, simplificar este punto, y le expongo un ejemplo llano y sencillo. Cuando un juez tiene que resolver un asunto, sea cual fuere la contienda judicial, es allí donde el juez recurre a la máxima instancia, es decir, a la Corte, precisamente dentro de un proceso judicial, requisito sine qua non o indispensable para que proceda esta acción. Y también lo puede hacer toda persona que se encuentre dentro de un proceso judicial, es decir, es allí donde se apela al conocimiento por parte de la máxima instancia judicial. Ahora bien, en este caso en particular, el ministro de Hacienda promueve una acción de consulta de certeza constitucional, figura que no existe, repito, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, donde lo hace con el fin de consultar a la Corte sobre la viabilidad de la emisión de bonos soberanos, que no es más que, como todos saben, un endeudamiento por parte del Estado, sin que exista, como mencioné,
el presupuesto esencial o sine qua non, que es la contienda judicial. Imagínense la aberración a la que los ministros de la máxima instancia judicial han incurrido. En ningún caso se le puede consultar, ojo, en ningún caso se le puede consultar a ningún tribunal de justicia, sea este de primera instancia, de segunda o en el caso que nos ocupa de tercera instancia. ¿Qué opina o qué le parece una cuestión? No puede. Solamente se le puede requerir que dicte una sentencia sobre, digamos, mejor derecho entre dos partes que disputan sobre una cuestión, sobre una cosa. Se le puede requerir también, digo bien, una declaración de la existencia o no de un derecho, pero no que ejerzan una función consultiva, porque los tribunales son órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que los mismos se limitan a interpretar derechos. Recordemos que dicha figura ya fue utilizada y, digamos, inaugurada en el año 1999, cuando la Corte de forma meteórica autorizó en aquel entonces a González Macchi para que sea presidente de la República, tras la renuncia, recordarán, del entonces titular del Ejecutivo, Raúl Cubas Grau, y la muerte del vicepresidente Luis María Argaño. Como también recordemos que el 10 de junio del 2009, la Sala Constitucional había declarado inamovible a su colega, al ministro Bajac, al hacer lugar al pedido de certeza constitucional que fuera promovido por el entonces ministro, por el propio ministro Bajac, donde la sentencia se encuentra fundamentada básicamente en que el ministro tendría que ser inamovible por el simple hecho de ser nombrado ministro de la Corte. Muy anecdótico. En fin, todos coincidimos plenamente que la Corte tiene que interpretar la Constitución para impartir justicia, pero a partir de un caso concreto, es decir, desde una disputa entre dos partes, en la que cada una reclama sobre un derecho determinado, requisito indispensable. Esto que sucedió es suficiente causal para un juicio político a los ministros de la Corte que firmaron esta resolución, ya que dejaron sin dudas un precedente hasta siquiera nefasto dentro de la comunidad jurídica. Es aquí donde realmente debemos de reflexionar que si no tenemos una justicia seria, el país no va a mejorar. Si no tenemos una justicia seria, va a seguir la corrupción en la clase política y va a seguir la corrupción en los diferentes gremios y debemos de pensar qué hacer frente a ello. Muchas gracias.